Audi 4, Lancia Delta Integrale y Delta S4, Ford Escort Cosworth, Mitsubishi Lancer Evolution y Subaru Impreza, entre otros tantísimos. Pues bien, a esa legendaria lista de deportivos de los de verdad, deportivos nacidos del Mundial de Rallys, ahora se une también el Toyota GR Yaris. El último Homologation Special Car en llegar al mercado y quizá también uno de los últimos deportivos para tramear de verdad. Fue seguramente el coche que más ha dado que hablar desde la entrada en este último decenio y hoy lo tenemos con nosotros aquí en el canal de Autoscout24. Déjanos un buen like, suscríbete al canal y venga, empezamos a probarlo a fondo que estoy ansioso. Empezamos como siempre por el diseño y en cuanto a diseño os tengo que decir que este GR Yaris únicamente comparte muy poquitos elementos con el Yaris híbrido convencional que todos veis por la calle. Únicamente, como digo, los faros, los pilotos traseros, los espejos retrovisores y la antena de radio son los mismos que vemos en un Yaris. Todo lo demás es nuevo, absolutamente nuevo en esta versión más radical, y tanto es así que incluso la plataforma es nueva, entre comillas. Del frontal al pilar B tenemos la plataforma de un Yaris normal, esa TNGA B, y del pilar B hasta la zaga tenemos la plataforma un poquito más grande del Corolla. ¿Para qué? Pues para así poder ganar 5 centímetros más en anchura y también para poder montar en el eje trasero una suspensión más sofisticada que la del Yaris. Además de ser un coche mucho más rígido, para que os hagáis una idea, usa 14 metros de adhesivo estructural más que un Yaris estándar, es 9,5 centímetros más bajo y 6 centímetros más largo. Eso sí, la distancia entre ejes no cambia. Los colores para vestir la carrocería son este rojo, un blanco crudo y un negro brillante. Ahora sí, vamos a detallitos específicos de este GR Yaris. Pues bueno, aquí veis en el frontal indudablemente destaca la enorme toma de aire para refrigerar el intercooler, que a su vez refrigera el aire que lleva el turbo. Esta versión es la versión sin Circuit Pack, por tanto estas dos entradas de aire que vemos ahí están tapadas. En el Circuit Pack aquí tendríamos una enorme toma de aire más que iría directamente para refrigerar los frenos. En el Circuit Pack tenemos unas llantas BBS de aleación forjada con 10 radios y aquí tenemos unas Enkei multirradio. Aquí tenemos más de 10 radios y lo que también cambia de una versión a otra son las gomas. En la versión básica, digamos, sin Circuit Pack, tenemos estas Dunlop SP Sport Max. Y en el Circuit Pack montaríamos de serie unas Michelin Pilot Sport 4S. Eso sí, en todo caso las medidas son las mismas, que son 225/40 R18. De los frenos hablaremos más tarde durante la conducción. Por supuesto, también veis una característica principal en el perfil de este GR Yaris, que es la puerta. Tenemos una enorme puerta al estilo coupé. Aquí no hay puertas para las plazas traseras y evidentemente tanto la puerta como el capó están hechas en aluminio para intentar rebajar el peso. Algo que lo consigue también con un techo de polímero reforzado en fibra de carbono. En conjunto hablamos de que es un en torno a 24 kilos más liviano. Y ya, bueno, nos venimos a la zaga, que es donde destacan por encima de todo estos enormes pasos de rueda ensanchados que le dan una vista absolutamente demencial a la trasera. La trasera, como decíamos, vemos prácticamente esa misma vista en cuanto a los pilotos que vemos en un Yaris híbrido, pero lo que evidentemente no es igual, es algo específico y nuevo para esta versión GR Yaris, es el paragolpes, que da un aspecto mucho más contundente, muchísimo más empaque y, como veis, pues una vista todavía más deportiva de la zaga, en especial con la parte inferior central, ese difusor en negro oscuro en el que además se incrustan las dos colas de escape. En conjunto, pues ya veis, un coche absolutamente atómico, como vamos a ver luego en cuanto a mecánica, pero también en cuanto a diseño. Una pasada. Vamos con el interior. Ya veis que para ser un coche tan pequeño el acceso no es nada malo, además con esa caída también del techo. Y aquí evidentemente tenemos elementos específicos de GR, de Gazoo Racing, pero la verdad es que es un interior bastante discretito para ser el coche tan radical y tan especial que es. Esto no es excesivamente malo, a mí la verdad es que no me importa demasiado, es un coche bastante ergonómico
Y ahora vamos a unas claves, antes de empezar con pantallas, etc. La visibilidad es buena en condiciones normales, pero cuando vamos a un tramo tenemos una posición de conducción demasiado alta. Esto yo lo achaco quizá a que la plataforma hasta el pilar B es la de un Yaris híbrido y evidentemente debajo tenemos baterías, tenemos elementos del sistema eléctrico y aquí no han podido hacer, la verdad, que magia. Pero ya no solo es que el asiento esté demasiado elevado, sino que el retrovisor interior nos quita, ya digo, en una conducción normal no importa tanto, pero en un tramo de montaña y en conducción deportiva en circuito, sobre todo en las curvas a derecha, sí nos quita bastante visibilidad. Prácticamente el 40% del parabrisas está tapado y tanto es así que, ya digo, en conducción normal, además yo que soy un tipo bastante corpulento, tengo que agacharme demasiado y esto no es nada cómodo. Quitando eso, que es sin duda de lejos lo peor del coche, y yo es un hándicap que, teniendo en cuenta el coche que es, lo perdonaría, vamos a detalles concretos. Pues tenemos esta pantalla central de 8 pulgadas con sistema de infoentretenimiento Touch 2, que evidentemente tiene todo tipo de conectividad. Ya veis que los gráficos no son los más actuales del mundo, pero también es verdad que en este coche, sobre todo en conducción deportiva, vamos a mirar bastante poco la pantallita. Tenemos una instrumentación totalmente analógica, es verdad que tenemos una pequeña pantalla TFT de 4,2 pulgadas que nos da todo tipo de información acerca de la conducción y de la información a bordo, ¿no? Tenemos consumo, por supuesto, tenemos kilometraje, trips, y tenemos elementos deportivos como la presión de cada rueda, el grado de potencia o de tracción que manda, porque ahora iremos con el funcionamiento de la tracción total que manda el motor a cada eje, y tenemos también detallitos como el soplado del turbo, etcétera. Son cosas que evidentemente en un coche así se agradecen. Y luego, ya digo, tenemos dos relojes bastante grandes con el cuenta revoluciones y el velocímetro. ¿Para qué queremos más? Evidentemente, una de las joyas de la corona de este interior son los asientos deportivos con la inscripción GR y con una tapicería además perforada en alcantara, que es además también un material que vemos en los paneles de las puertas. Pues son unos asientos francamente fantásticos, tanto en la rutina como sobre todo en conducción deportiva, porque tenemos unos pétalos aquí laterales que nos van a sujetar, nos van a abrazar como un abuelo prácticamente. También tenemos un volante con un aro y un grosor que me gusta mucho, con también la inscripción GR. Lo que no me gusta nada es la zona central, pero bueno, esto evidentemente pues son gustos personales. Quizá haya quien lo pueda cambiar si no le gusta, o quizá haya también a gente que le gusta. Sin duda lo innegociable es la palanca de cambios, un cambio manual de 6 relaciones con unos recorridos muy cortos, nos queda bastante a mano, ya veis que tenemos un palmo de volante a palanca de cambios y es algo fantástico, luego lo veremos en conducción. Y aquí tenemos el selector de cambios de conducción, que como veremos también luego en conducción, tenemos un modo Sport, un modo normal que se activa por defecto y que podemos activar también apretando este botón, y un modo track. Estos modos de conducción no repercuten en que el acelerador sea más directo, que el tacto de la dirección sea más duro, más directa. Todo esto ya viene muy bien configurado para la conducción deportiva de serie. Esto únicamente se emplea a variar el reparto de par entre ambos ejes. Luego lo veremos. El sistema de tracción total GR4 o GR4 o GR4, como queramos llamarlo, es un sistema de tracción total que funciona de forma exquisita. Es un sistema de tracción total que después de casi 20 años o más de 20 años, Toyota se disponía a desarrollar un sistema de tracción total así para un coche de calle, y la verdad es que se han empleado muy bien, porque luego vamos a ver cómo funciona fantásticamente bien, con dos diferenciales autoblocantes. Por lo demás, pues bueno, también me gusta mucho este detallito que pone GR Develop for, o hecho
por y para el Campeonato Mundial de Rallys. Me gusta mucho el detalle, aunque es verdad que la presencia no es muy buena. Al final es un plástico aquí en relieve que, bueno, yo hubiera preferido igual una chapita grabada, hubiera sido un toque magnífico. Pero bueno, como ya veis, un habitáculo bastante deportivo, sin ser radical, que al final es un coche pequeñito que vamos a usar seguramente pues muchísimo en el día a día. Las plazas traseras, es un 4 plazas, vamos a ver cómo son las 2 plazas traseras, que ya os digo que no va a haber mucho espacio, pero bueno, al final es un Yaris y esto es un segmento B y es lo que es. Y otro último detalle que nos gusta mucho y que va acorde con esa deportividad exquisita de la que goza este GR Yaris es el freno de mano. Un freno de mano, como veis, un freno de mano mecánico que nos encanta y que consta de un tambor pequeño alojado en el centro de los discos traseros y que en cuanto tiramos de él, la tracción total desconecta las ruedas delanteras de las traseras para que incluso podamos utilizarlo, pues bueno, para driftear, para hacer que la trasera se nos vaya un poquito, etcétera. Ya sabéis, para hacer un poco el gamberro, pero incluso los japoneses han pensado en eso, así que otro elemento más que suma mucho a este GR Yaris. Y para terminar el interior vamos con el maletero, un maletero que ubica un volumen de 175 litros, son en torno a 100 litros menos que un Yaris convencional, dado que tenemos aquí una batería que mejora el reparto de pesos, pero bueno, como veis, caben de sobra 2 maletas trolley de cabina, bolsas de la compra, etcétera, y al final es un coche suficientemente práctico para el día a día. Pero aquí lo importante es conducir, son sensaciones y vamos a ello, que estoy deseándolo. Bueno, llega lo mejor, sin duda, del vídeo, mi parte favorita, que es la de conducir. Escuchad. A ver, hay un poquito de trampa, ¿eh? Es verdad que el sonido se amplifica por medio de los altavoces y eso no es que nos ilusione demasiado, ni siquiera teniendo de excusa de que estamos ante un tricilíndrico, porque la verdad que el Fiesta ST suena de maravilla y no tiene más cilindros que este, pero bueno, no nos vamos a poner peguijosos con semejante cohete aquí entre las manos. Empezamos. Tenemos ahí un motor de 1.6 litros turboalimentado, evidentemente con 3 cilindros. Perdamos el miedo a los 3 cilindros. Ahora os daré argumentos, pero si os parecen pocos, que estamos con un coche, como digo, de 261 caballos a 6.500 vueltas. En el mercado japonés incluso tenemos 10 caballos más. Ahí están completamente locos. Y 360 Nm de par entre las 3.000 y las 4.600 revoluciones por minuto. Es verdad que es a partir de esas 3.000 vueltas cuando nos pega una enorme patada, que parece mentira que estemos con un motor de 3 cilindros lo que aprieta esto. Pero también hay que decir que tenemos respuesta notable en todo el régimen, ¿eh? Incluso por debajo de esas 3.000, por las 2.000, 1.800, 2.000, 2.500 por supuesto vueltas, ya tenemos una respuesta muy buena, teniendo en cuenta eso, que el rendimiento máximo nos lo ofrece en los regímenes más altos. Tenemos un motor que es capaz de acelerar de 0 a 100 en 5,5 segundos y declara una velocidad máxima de 230 km por hora. Para que os hagáis una idea del rendimiento y de las prestaciones de este motor, pues basta con decir que cumple con la normativa de los actuales Rally 2, lo que hasta hace poco eran los R5, que son los coches de rally más prestacionales que hay justo por debajo de los World Rally Car, o lo que son ahora los Rally 1 ya híbridos. Por tanto, estamos ante una mecánica absolutamente fascinante. Ya digo, perdamos el miedo a los 3 cilindros, porque desde luego si son como este 3 cilindros, que es el más potente del mundo, yo firmo donde haga falta. Echamos un poquito de menos eso, un escape más real, sobre todo por fuera, un sonido de escape me refiero, pero las prestaciones, la respuesta es absolutamente exquisita. Y es exquisita en gran parte también porque tenemos una sublime caja de cambios manual de 6 relaciones con unos recorridos de palanca muy cortos, que ya os decía antes, queda muy a la altura del volante, y que tenemos unas relaciones con desarrollos muy cortos, con transiciones muy cerradas, y eso evidentemente es lo que nos pide un coche así.
Esto, como vamos a ver, pues repercute de forma algo negativa en los consumos, pero sinceramente me da igual. O sea, este coche son sensaciones y el tema de los consumos lo dejamos para el Yaris híbrido, si queréis. Bueno, homologa un poquito más de 8 litros a los 100. En realidad nos vamos a mover más bien, sobre todo en rutina, por entornos urbanos y periurbanos. Va a ser complicadísimo bajar de los 2 dígitos. En autovía vamos a rondar los 9 litros y de ahí para abajo también va a ser bastante complicado, porque tened en cuenta que, como digo, tiene unas relaciones bastante cerradas con desarrollos, ya digo, bastante cerrados y marchas cortas, y esto hace que en sexta marcha en autovías el motor gire a 3000 vueltas. Evidentemente no es un motor diseñado para ser eficiente, es un motor diseñado para obtener un rendimiento fantástico, y eso nos queda suficientemente claro. Vamos a tener un depósito con capacidad para 50 litros de gasolina, y teniendo en cuenta estas cifras medias, de las que ya digo, va a ser complicadísimo bajar de los 9 litros en vías rápidas, 10-11 litros en el resto, y ya cuando nos ponemos locos, cachondos, permitirme la palabra, en un puerto de montaña, pues vamos a rondar los 40 litros de media. Entonces, con 50 litros del depósito de combustible, la autonomía va a ser muy bajita, muy limitada. 300-350 kilómetros si no abusamos mucho, ya digo, de la picardía, que no obstante nos incita continuamente este GR Yaris. Un punto importantísimo, un punto clave, que junto con la cifra de potencia, pues diferencia a este GR Yaris de supuestos rivales que podríamos decir, como podrían ser el i20N o el Fiesta ST, que ya digo, que no son ni de lejos rivales de este GR Yaris. Esto es un rara avis. ¿Por qué? Porque tenemos pues 60 caballos de potencia más que estos, y sobre todo un fantástico sistema de tracción total, el GR4, que es, como decíamos, el primer sistema de tracción total que desarrolla Toyota en un vehículo de este tipo, en un coche que no sea todoterreno. Tanto es así que tenemos 2 diferenciales autoblocantes multidisco en este GR Yaris sin Circuit Pack, y Torsen, que esta es una de las claves esenciales para decantarnos, si se puede, por el Circuit Pack, que nos van a posibilitar cambiar el reparto de par entre ambos ejes. ¿Con qué? Con el selector de modos de conducción del que hemos hablado antes. Por defecto se nos activa el modo normal con un reparto de par de 60-40, 60 adelante, 40 en el eje trasero. Podemos activar el modo Sport, que es sin duda de lejos el más divertido, con un reparto de 30-70, priorizando, por supuesto, el reparto al eje trasero. Tenemos una zaga muchísimo más viva, una zaga que en las salidas de las curvas más cerradas vamos a notar ese picante de perder motricidad, y ya digo, eso lo hace bastante más divertido el coche, y un modo track que equivale, digamos, equilibra en la balanza el reparto entre ambos ejes, 50-50, y sin duda es el modo más eficaz pues para hacer tiempos en un circuito, para rodar de la forma más tiralíneas por carreteras reviradas como esta. Y ya digo, es el modo con el que más quirúrgicamente vamos a tratar este GR Yaris. Se van a llevar poquito entre el modo Sport y el modo Track, que además el modo Track lo podemos utilizar pues con superficies deslizantes, con agua, con nieve, etc. Se van a llevar poquito en cuanto a tiempo, me refiero, porque es verdad que en el modo Sport, aunque prioriza la zaga, la motricidad a la zaga, también es un coche bastante eficaz, pero bueno, sí que es verdad que es más divertido que en el modo Track, y perdemos algo más de tracción, y eso hace que perdamos también algunas décimas si vamos con cronómetro.
ojito con esto, en circuito muy bien y entramos cerrados, pero por supuesto no lo aconsejamos en carretera abierta al tráfico. Y también tenemos un botón IMT que lo que hace es configurar la caja de cambios para que nos realice de forma automática en las reducciones el doble embrague. Ya digo, insisto, automáticamente. Es verdad que ningún piloto va a ser más rápido haciendo el doble embrague que este sistema, como tampoco ningún piloto va a ser más rápido cambiando de marcha que un DSG, por ejemplo, o un PDK de Porsche, por supuesto. Pero bueno, también en Toyota nos dejan la posibilidad de desactivarlo. Bueno, de forma estándar lo tenemos desactivado y eso hace que también juguemos nosotros con el pie y podamos realizar el doble embrague por nuestros propios medios. Un punto claro que no os he dicho, un punto también muy esencial técnicamente hablando, es que al tener doble diferencial, evidentemente tenemos un sistema de tracción total que trabaja todo el tiempo. Es decir, tenemos tracción en ambos ejes, dependiendo de la configuración que nosotros le demos, pero siempre vamos a tener esas 4 ruedas motrices. Así que, pues eso también es un punto bastante a tener en cuenta, porque ya digo, en el modo 50-50 vamos a tener muchísima más seguridad y no hay esa polémica que a lo mejor muchos puristas tienen con un sistema de tracción 4 de los Audi RS, salvando evidentemente las distancias que puede existir y que de hecho existen con este GR Yaris, o un BMW M3 o M5. Siempre se dice que el sistema, además de esta última generación, sistema electrónico de BMW, pues es mucho más divertido porque nos permite priorizar la trasera. En cambio, con los Audi es mucho más fácil ir rápido, ¿no? Pues en este GR Yaris, como digo, salvando las distancias que las hay de forma enorme, pero tenemos esos dos mundos. Tenemos la posibilidad de dejar el 50-50, un coche absolutamente eficaz con tiralíneas, y un coche 30-70 que podríamos equiparar con uno de esos BMW. Por tanto, tenemos un coche absolutamente divertido y un coche absolutamente eficaz con solo tocar un botón en un mismo conjunto. Un mismo conjunto que ya entrando en materia de comportamiento, pues quitando lo mencionado con el puesto de conducción y sobre todo con esta zona central del parabrisas, con el gran retrovisor central, pues es un coche que nos deja babeando. Pese a que es un coche bastante cortito, es sumamente estable, incluso a altas velocidades, ¿eh? O sea, eso me fascina y me deja completamente pues sorprendido en este coche, porque ya no me lo esperaba la primera vez que lo cogí y desde luego se pega como una lapa, tanto por el buen trabajo de los diferenciales, pero ya digo también por lo bien concebido que está el chasis, la plataforma. Tenemos una dirección súper precisa y directa, poquito más de 2 vueltas, menos de 2 vueltas y media, por ahí anda la cosa, y ya os digo que es directísima y muy precisa. Además tiene un tacto bastante pesado que, oye, en ciudad a lo mejor no va a ser lo más cómodo, sobre todo para maniobrar bien, no se puede hacer más suave, pero el coche tiene el diseño y está concebido para lo que está concebido y a mí me encanta. También tiene un tacto muy duro el pedal del freno y enseguida notas mordida. Para frenar contundentemente tienes que pegarle un buen pisotón. Así son los coches deportivos, así son los coches de rally, y esto es lo que esperábamos, no esperábamos menos en este GR Yaris. Y luego, bueno, pues está el puntito este del que hemos hablado, del freno de mano, que nos permite también ser un poco gamberros, así que tanto por prestaciones como por comportamiento dinámico, este coche deja completamente satisfecho a cualquiera que se monte al volante. A mí me tiene completamente enamorado. Y aquí es donde está la respuesta a la pregunta que seguramente se hará la mayoría de los potenciales clientes del GR Yaris. GR Yaris con o sin Circuit Pack. Sin duda, con Circuit Pack. Esos diferenciales Torsen
marcan la diferencia. Y ojo, que estos multidisco también funcionan muy bien, pero sobre todo, si vamos a ser asiduos a track days y nos va a gustar pasarlo bien en una zona de montaña, con Circuit Pack es absolutamente la opción ideal. Por cierto, hemos hablado de los frenos, pero no os he dicho datos muy concretos de los frenos. Tenemos discos de 356 milímetros de diámetro en el eje delantero y 297 milímetros de diámetro en el eje posterior. Unas paellas bastante importantes para un segmento B. Y además tenemos pinzas con 4 pistones delante y 2 pistones detrás. Ya os digo, en cuanto pisamos notamos mordida, y cuando aplastamos hasta el fondo y con potencia, hay que ser precisos, el pedal del freno, el coche se para por muy rápido que vayamos. Otro punto del Circuit Pack es que tenemos esas aberturas frontales que van a refrigerar los frenos y que, pues sobre todo en circuito, van a alargar, digamos, la vida o la eficacia en una jornada de track days. Sin duda un coche que deja satisfecho a quien se quiere sentir piloto en cualquier circunstancia, y un motor de 3 cilindros que mueve mejor de lo que nadie imaginaría los menos de 1400 kilos del conjunto. No quiero hacer de abogado del diablo, pero si me dicen que con un cilindro menos voy a obtener un coche más ligero, maniobrable y que con la falta de interferencias en los gases de escape va a ser también más fácil lograr potencia extra, me la envaino. Y ojo, que no es un tricilíndrico cualquiera. Además, el turbo sopla a tal presión que estamos constantemente escuchando la válvula de descarga, y lo cierto es que apreciamos muy poco lag. Todas las despedidas son tristes y ha llegado el momento de la mía con este GR Yaris. Tengo que devolver la llave a Toyota y no veáis, ya lo había probado antes, pero vaya semana me ha hecho pasar este coche. Puras emociones, puras sensaciones de las que ya apenas hay, y precisamente por eso hay que agradecer un montón a Toyota que siga apostando por conceptos así. No me puedo despedir sin hablar de precios, y es que el precio base, el precio del GR Yaris más barato, parte de en torno de los 38.200 euros. Estos son unos 5.000 euros más de lo que costaba este coche en el momento de su lanzamiento, a finales de 2020. Y a su vez, la versión con Circuit Pack, esas mejoras técnicas, mecánicas de las que antes hablábamos, aumentan esa tarifa base en otros 5.000 euros. Ya, como digo, el precio base no estamos hablando de los 33-34.000 euros que hablábamos en 2020, ahora ya nos acercamos bastante al entorno de los 40.000 euros. Pero aún así, mi consejo o lo que yo haría si tuviera el dinero, evidentemente, es decantarme por la versión Circuit Pack. No hay color entre una y otra, aunque esta, como digo, ya te lo hace pasar muy bien, pero puestos a entrar en compra, mi consejo es que de no tenerlo, esperes un poquito más y ahorres, porque sobre todo esos diferenciales Torsen te hacen la vida mucho más fácil en un tramo de montaña. Poco más os puedo decir, que quien tenga esto el día de mañana tendrá un auténtico tesoro. Nos vemos en el siguiente vídeo, suscríbete al canal y lo dicho, pasa un buen verano, hasta luego.